muy relacionada con todo esto que nos ha mantenido preocupados, la Sociedad Chilena de Oftalmología entregó un nuevo balance de personas cuya visión se ha visto afectada por elementos disuasivos por parte de personas o agentes del Estado en el contexto de las manifestaciones en el país. Sí, tomamos contacto a esta hora con la doctora Rosa Balcells, médico de la Clínica Las Condes. Doctora, gracias por acompañarnos. Muy buen día. Hola, buenos días, Gonzalo y Carla. ¿Cuál es su mirada respecto a lo que está ocurriendo en materia del riesgo de salud en este contexto que vive el país? No solamente por las lesiones severas que hemos visto en daños oculares, sino que también por la utilización de gases, todo el contexto que se está viviendo. Bueno, la verdad es que en todo este contexto de violencia que hemos tenido en las últimas semanas, es tremendo ver la cantidad de pacientes que nos ha tocado atender con daño severo ocular. Los otros medidas de disuasión, como las bombas lacrimógenas, el agua, en general producen daños menores a la visión. Los balines es lo que nos ha tocado, que nosotros le hemos llamado en la Sociedad Chilena de Oftalmología como una epidemia de trauma ocular severo que hemos tenido en estas últimas 3 semanas y media. ¿Ustedes tienen datos desde la Sociedad Chilena de Oftalmología respecto de qué tipo de lesiones son las que han tenido las personas? ¿Son solo estos perdigones, estos balines que hemos visto? ¿Hay otros tipos de traumas también? Hay otros tipos de trauma, Carla. En realidad, los traumas más severos y más frecuentes que hemos visto son los perdigones o balines de goma, pero tenemos pacientes con traumas contusos, con golpes y otro tipo de trauma. En la unidad de trauma ocular, que es el centro donde yo trabajo y me ha tocado ver más de estos pacientes, tenemos casi 180 pacientes atendidos en lo que va de estos días, y de esos 143 son por traumas por balines, o sea, el mayor porcentaje. Y el resto tienen traumas contusos, algunos, por ejemplo, que las bombas lacrimógenas le han golpeado en la zona del rostro. La irritación por bomba lacrimógena es un trauma menor, por lo tanto no llegan a consultar a nuestros servicios, y el resto son traumas por golpes directos. Doctora, ¿y son realmente balines de goma? ¿Ustedes han visto alguna diferencia entre balines de goma y otros que puedan ser metálicos? Y lo pregunto porque ayer en uno de los casos se advertía que en las tomas de radiografía se veía ahí que el balín correspondía a una estructura metálica. Y ayer, en el fondo, el intendente también decía que aquí podíamos tener distintos tipos de disparos. Él dice que Carabineros usa balines de goma y que puede haber balines metálicos que pudieran provenir desde civiles. A mí me parece que hacer también esa diferencia y que ustedes como médicos puedan decir que han visto en la práctica podría contribuir a saber quiénes están disparando, además de los carabineros que ya nos consta se han salido del protocolo. Bueno, efectivamente, todos los proyectiles que se retiran de algún paciente quedan en custodia para Fiscalía para ser analizados y estudiados, y de esa manera saber cuál es de dónde proviene este proyectil. Lo que nos ha tocado ver a nosotros, y yo creo que es lo que ha generado mucha confusión, es que los balines o proyectiles que hemos retirado de los pacientes son proyectiles de goma redondos de 8 milímetros que aparentemente tienen una aleación o están mezclados con metal, y hace que en los escáneres y en las radiografías tengan brillo metálico, que es muy característico para nosotros cuando lo evaluamos en la radiografía para saber si el cuerpo extraño es metálico o es de algún otro... Doctora, perdón, pero entonces siempre han encontrado el mismo tipo de balín, porque ayer ante esta información se pensaba que podía haber 2 tipos de balines distintos o que podían no ser de goma y ser metálicos. Lo que al menos yo he escuchado, digamos, de los expertos es que los balines de goma que usa Carabineros efectivamente tienen algo metálico para poder darle el peso y la trayectoria a los disparos. Pero ustedes han encontrado todos los balines iguales en esa lógica de la goma más aleación metálica. Efectivamente, todos los balines que hemos sacado en la unidad de trauma ocular y en otras clínicas son balines de goma, no son proyectiles, balas metálicas ni otro tipo de proyectil. Hemos sacado otros tipos de proyectiles que son diferentes. Por ejemplo, hay uno que es como una especie de un saco de semillas que tiene unos balines metálicos adentro, pero en casos muy aislados. La mayoría, como te digo, son 143 en donde hemos podido recobrar
estos balines que son todos balines de goma, los que nos ha tocado por lo menos sacar a nosotros en la unidad traumaocular y aquí en la clínica. Ya, perfecto. Sí, doctora. A ver, evidentemente acá hay distinto grado de lesiones, ¿verdad? Todo esto depende si este elemento llega por un rebote, si fue el impacto a una distancia más corta, es mucho más potente, pero en general, el grado de lesiones que a ustedes les ha tocado atender, observar, ¿son lesiones que tienen recuperación en su mayoría o estamos hablando de que es tan sensible el área que en su mayoría el daño es profundo? Sí, efectivamente, Gonzalo, el drama que presentan estas lesiones es que por el nivel de energía que traen estos balines y probablemente por el tamaño que tienen y por la delicadeza de los tejidos oculares, la mayoría de los pacientes, por no decir todos, tienen lesiones gravísimas que comprometen tanto la función ocular como en muchísimos casos la estructura del ojo. O sea, los pacientes que nos ha tocado ver tienen daño severo, con poco pronóstico de recuperación visual en forma normal o de frentón con pérdida completa de la estructura ocular y estallidos oculares muy severos. Eso es lo más grave, que estamos hablando de lesiones que son prácticamente irrecuperables. Efectivamente, muchas de estas lesiones son irrecuperables, lo que significa que el paciente va a requerir algunas cirugías y luego una prótesis ocular. Definitivamente para ustedes no debiesen utilizarse este tipo de disuasivos, ¿verdad? Bueno, es difícil porque nosotros no podemos hacer una recomendación política. Yo creo efectivamente que es un disuasivo que no ha tenido el resultado que se esperaba porque el daño que causa no es disuasivo, ¿te fijas? Pero lo que sí yo te puedo decir es que hay que hacer un llamado a que la gente que marcha, por favor, se proteja y se consigan buenas antiparras. Hay algunas que pueden resistir este tipo de proyectiles y estarían más protegidos. De todas maneras, creo que hay otras medidas disuasivas como lanzaagua u otras cosas que producen menos daño a nuestros pacientes. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Okay, hasta luego, buenos días.